Bien, buenas tardes con todos. El día de hoy voy a presentar el proyecto de implementación de telemonitoreo de la recuperación de la capacidad funcional y disminución del dolor en el posoperatorio de pacientes que, valga la redundancia, han sido sometidos a una artroplastia de cadera. Quien les habla es el médico residente de segundo año, David Mujica, del Hospital Nacional Alberto Taboada Sologuren, ¿no? De la especialidad de ortopedia y traumatología. Yéndonos a la descripción del problema, sabemos que la artrosis como una patología crónica viene a ser un problema de salud pública. La artrosis y la displasia de cadera son patologías que pueden afectar gravemente la movilidad y la calidad de vida de los pacientes. Van a requerir en muchos casos, cuando ya es muy avanzada, una artroplastia total de cadera. Y es muy importante el seguimiento postoperatorio, ya que muchas veces en nuestro contexto, en nuestro medio es muy limitado y subjetivo, lo que dificulta llevar un control adecuado de la rehabilitación y la detección temprana de complicaciones. En el Hospital Sabogal, que es donde se quiere implementar este proyecto, el acceso a citas presenciales y el volumen de pacientes en el área de consultorio externo confluyen en un déficit entre la oferta y la demanda, bien, generando una sobrecarga de pacientes en la consulta externa y una sobrecarga hacia el personal de salud, tales como son los médicos, las enfermeras y el personal técnico que laboran en esta área de consultorio externo. También tenemos por otra parte la escala de Harris modificada. La escala o el score de Harris modificado es una de las herramientas más utilizadas para valorar la capacidad funcional y la sintomatología luego de que se ha realizado algún tipo de procedimiento a nivel de la articulación de la cadera. Bien, y este proyecto lo que propone es la implementación de un sistema de telesalud que permita a los pacientes operados de artroplastía total de cadera o artroplastía parcial de cadera responder preguntas basadas en la escala modificada de Harris desde un aplicativo móvil. Como podemos revisar, la escala de Harris tiene distintos puntos, tales como son el dolor, la función, el apoyo, la distancia caminada y actividades funcionales como subir, bajar escaleras, poder colocarse zapatos y medias, capacidad para sentarse o capacidad para desarrollarse en el transporte público y tiene una puntuación, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la justificación de nuestro proyecto? La justificación de este proyecto La justificación de este proyecto es monitorizar el dolor y la capacidad, la recuperación de la capacidad funcional a través de este aplicativo móvil, ya que estas son claves para detectar fallas en el proceso de recuperación, para la redundancia, y la reintegración del paciente a sus actividades de la vida diaria. Hay que recordar que la artrosis como tal, la artrosis de cadera, muchas veces deviene de una enfermedad displásica, una displasia de la cadera, en el desarrollo de la cadera. Entonces, muchas veces estos pacientes no necesariamente son adultos mayores, sino son pacientes que tienen 30, 40 años, ¿no? Pacientes totalmente funcionales, económicamente activos, ¿no? Y por otra parte es necesario recordar que si bien la artrosis también puede presentarse en pacientes de edad avanzada, cada vez vivimos más y es más probable que una persona de edad avanzada se desarrolle trabajando, generando economía en un hogar, ¿no? Entonces, es por eso que es muy clave poder hacer seguimiento de los pacientes posoperados de artroplastia de cadera, ¿no? El diseño de un sistema de monitoreo remoto mediante la escala de Harris modificada a través del aplicativo móvil nos va a permitir identificar de manera temprana problemas en la rehabilitación, va a optimizar el seguimiento médico y va a reducir la cantidad de citas presenciales innecesarias en el área de consultorio externo. Dentro de nuestro contexto no tenemos ningún estudio ni ningún protocolo, ni ningún trabajo que hable de un proyecto similar en alguna otra institución, ¿cierto? Pero tenemos algunas estadísticas que son necesarias mencionar, ¿no? En el 2018 se publicó en la institución de salud un estudio que indica que la incidencia de artrosis de cadera en la población atendida en el 2016 fue 1.1 casos por cada 1.000 pacientes al año. En varios países, por otra parte, se han implementado programas de telesalud para monitorear el dolor y la capacidad funcional en pacientes posoperados de artroplastia de cadera. Estas iniciativas han buscado mejorar la recuperación y reducir las complicaciones mediante seguimiento remoto. En España, en el Hospital Universitario Basurto de Bilbao, se implementó un sistema denominado semáforo del dolor para mejorar la recuperación posoperatoria. Por otra parte,
yéndonos ya al fondo de lo que es el proyecto, tenemos la definición en términos claves, ¿no? La artroplastia de cadera, que va a ser un procedimiento quirúrgico en el que se reemplaza total o parcialmente la articulación de la cadera con una prótesis, que puede ser de distintos materiales. El telemonitoreo del dolor y la capacidad funcional, sistema de seguimiento remoto que va a utilizar herramientas digitales para evaluar y registrar la evolución del dolor y la movilidad de un paciente en su entorno cotidiano, en el contexto de un posoperatorio de una artroplastía de cadera. Tenemos que definir qué es telesalud, ¿no? Telesalud va a ser el uso de tecnologías digitales y telecomunicaciones para poder proporcionar atención médica a distancia. Permite la comunicación entre pacientes y profesionales de la salud sin la necesidad de visitas presenciales, facilitando el acceso a consultas, monitoreo remoto y educación en salud. Big Data en salud va a venir a ser el análisis y procesamiento de grandes volúmenes de datos que no pueden ser gestionados con herramientas tradicionales debido a su cantidad, velocidad de generación y variedad. Este contexto implica un análisis predictivo, optimización de tratamientos y generación de conocimiento epidemiológico y automatización de alertas. Y tenemos por último lo que es la interoperabilidad, ¿no? La interoperabilidad es la capacidad de los sistemas de salud para intercambiar información médica en tiempo real de manera segura y eficiente. Dentro de la fase 1 de nuestro proyecto tenemos que hacer la evaluación situacional. En qué situación estamos, ¿no? El diagnóstico. Entonces, para formar nuestro equipo de trabajo, tenemos que considerar tanto médicos, cirujanos, ortopedistas y traumatólogos, como médicos rehabilitadores. Porque uno de los objetivos de nuestro proyecto es, si bien es detectar algún tipo de complicación precoz en el paciente que esté en un postoperatorio inmediato o ya lleva algunas semanas en el postoperatorio, también es optimizar la recuperación de la capacidad funcional, ¿no? Y eso va a tener que ser evaluado mediante los médicos rehabilitadores, ¿no? Enfermeras capacitadas en el cuidado postoperatorio de artroplastía de cadera, e ingenieros de sistemas y desarrolladores de software del aplicativo móvil, obviamente para poder instaurar y llevar a cabo la plataforma virtual a través de los teléfonos inteligentes. ¿Qué criterios de inclusión hemos considerado? Pacientes posoperados inmediatos a la artroplastía de cadera primaria. Cuando me refiero a primaria, son pacientes que no tienen ningún tipo de cirugía protésica previa en la cadera. Pacientes posoperados de artroplastía de cadera primaria que se encuentran en proceso de rehabilitación, o sea, algunos que ya tienen, digamos, algunas semanas de haberse operado y se les va a captar también para que ingresen a este proyecto. Y pacientes que cuentan con acceso a un teléfono inteligente o una computadora para poder registrar la información mediante el aplicativo. ¿A quiénes hemos excluido de este proyecto? Pacientes posoperados de artroplastía de revisión. Una artroplastía de revisión va a ser aquella cirugía que se realiza en una articulación, en este caso la cadera, en la que ya se ha realizado una artroplastía previa. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen otras complicaciones y su recuperación es totalmente diferente a aquellos que se han sometido a una artroplastía primaria. Pacientes posoperados de artroplastía de cadera con diagnóstico de alguna complicación mecánica o infecciosa, ya sea un aflojamiento mecánico o un aflojamiento séptico o una infección periprotésica, ¿verdad? Estos pacientes que ya se conoce que tienen algún tipo de complicación y que están quizás en espera de una cirugía de una artroplastia de revisión, en ellos no se puede evaluar esa recuperación, ¿no? Eso va a ser totalmente diferente. Pacientes que no cuenten con acceso a Internet o dificultades para el uso de herramientas tecnológicas. Pacientes con alteraciones cognitivas que evidentemente limiten la registro de la escala de Harris a través del aplicativo. Respecto al entorno, en análisis del entorno, el seguimiento de los pacientes operados de artroplastia de cadera se basa en consultas presenciales, lo que limita la recopilación de datos y la intervención oportuna. Por otra parte, no existe un sistema estandarizado digital para la evaluación funcional a distancia. Siguiendo con los tópicos, existe una baja adherencia a la actividad física y a la movilización precoz, ya sea por el temor del paciente, por el miedo del paciente al dispositivo nuevo que se ha incorporado a su organismo y tiene miedo de dañarlo, de caerse, el dolor le molesta, lo limita, o por otra parte quizás la artrosis o la displasia que ha llevado a subsecuente artrosis, los ha llevado a tal punto de postración que su demanda funcional es baja. Entonces estos pacientes
Quizás les cuesta mucho ponerse de pie, les cuesta mucho caminar y luego la artroplastia quizás no tengan la capacidad funcional necesaria para poder caminar o incorporarse rápidamente a las actividades, ¿no? Y eso hace que la movilización no sea precoz, sino se prolongue y nos lleve a otro tipo de complicaciones como la rigidez. Ausencia de registro de la progresión de la rehabilitación impide el seguimiento objetivo de la recuperación de los pacientes. ¿A qué nos enfrentamos? ¿Qué retos tenemos, no? Resistencia por parte del personal de salud y del paciente a migrar hacia nuevas tendencias en salud como es el uso de herramientas digitales y plataformas de telesalud. Limitación para poder integrar y mantener al paciente activo en su seguimiento remoto. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes se encuentran en la capacidad de usar aplicaciones digitales, porque recordemos que muchos de nuestros pacientes quizás también nos hemos olvidado de mencionar las fracturas, ¿no? Las fracturas de cadera intracapsulares cuyo tratamiento en el adulto mayor viene a ser la artroplastia de cadera. No todos los pacientes se encuentran en la capacidad de usar estas aplicaciones digitales. Quizás este paciente es un adulto mayor y no sabe cómo utilizar un teléfono inteligente, ¿no? Entonces se va a requerir un proceso de educación progresiva para garantizar su correcta utilización y la falta de acceso a cobertura de Internet. Aunque la mayoría de los pacientes tienen acceso a Internet y a teléfonos inteligentes, existen pacientes que no logran adaptarse a los mismos o áreas donde la conectividad es limitada. Oportunidades de nuestro proyecto. Optimización de recursos humanos. ¿En qué sentido? A nosotros establecer esta plataforma digital, este aplicativo móvil donde se van a registrar los resultados de una escala, de un score de Harris, que es muy básico, muy fácil de interpretar y ya tiene una puntuación definida, vamos a hacer que los pacientes que están sanos y que están yendo bien, quizás no tengan que venir a la consulta tan rápido. Y aquellos pacientes que no obtienen un score adecuado, el que esperamos, están presentando algún tipo de complicación y las estamos detectando rápidamente, quizás algún tipo de infección de herida operatoria, rigidez, flacidez muscular que limita que el paciente pueda recuperar su movilidad rápidamente, ¿no? Puedan acercarse. Entonces, ya no tenemos, digamos, por así decirlo, 100 pacientes en la consulta externa, sino tenemos 25, que son los 25 que de verdad necesitan ser atendidos, ¿no? Adherencia a la rehabilitación. Esto le va a generar un hábito al paciente. ¿Por qué? Porque el paciente va a sentirse bien de que lo estamos monitorizando, va a sentirse importante. Al sentirse importante, ¿qué pasa? El paciente entiende que la rehabilitación y que nosotros lo controlemos es parte del proceso, que no solamente terminó en la cirugía y en su consulta de retiro de puntos, no, sino que es un proceso largo y te lo vamos a acompañar todo este proceso. Por otra parte, creación de una base de datos epidemiológica. Vamos a recuperar datos importantes como son la edad del paciente, qué tipo de cirugía se le realizó, qué condición tenía antes de la cirugía, cómo está evolucionando después, el tiempo en el que el paciente puede recuperarse, debe ponerse de pie, en qué tiempo el paciente ya debe alcanzar ciertos rangos, ¿no? Mecánicos, y la posibilidad de replicar el modelo en otros hospitales. Como fase 2 de la implementación, tenemos el diseño del sistema de salud digital, basado en la implementación de un aplicativo móvil en que se usa la escala de Harris modificada como cuestionario para los pacientes postoperados de artroplastia de cadera. Esta información será recabada en una base de datos electrónica y a su vez será anexada a la historia clínica electrónica. Elementos del sistema de salud digital. Aplicación móvil para pacientes, ¿no? Esto va a ser desarrollado por ingenieros de sistemas y va a permitir al usuario responder preguntas simples basadas en la escala de Harris modificada. Una base de datos para el personal de salud, que va a constar en analizar el puntaje alcanzado por cada paciente, detectando y filtrando aquellos que muestren alguna puntuación crítica. Integración con historia clínica electrónica. Facilita el acceso, bueno, en la salud tenemos historia clínica electrónica, facilita el acceso a la información en consultas presenciales y remotas. Y sistema de alertas automáticas. Cuando un paciente registra una puntuación crítica, se va a emitir una alerta automática que va a ser derivada del equipo de trabajo y el equipo de trabajo pues se encargará de tomar algún tipo de acción para poder resolverlo o atenderlo de forma más próxima, ¿no? La interoperabilidad. Para garantizar una integración efectiva con el sistema de salud actual, la plataforma digital tiene que cumplir con estándares de interoperabilidad y seguridad de datos. El acceso a la plataforma de monitoreo está restringido al personal de salud autorizado mediante un sistema de autenticación con usuario y contraseña y permitirá detectar a aquellos pacientes en quienes la presencia del dolor limita su recuperación funcional y de forma inmediata tomar algún tipo de acción, como ya lo veníamos mencionando.
Ahora, lo que es muy importante, ¿no? ¿Quién va a proteger los datos del paciente? Hay que recordar que son datos sensibles, ¿no? En general, en realidad, todos los datos de la historia clínica son sensibles, ¿no? Pero tenemos que tener un sistema para poder proteger. Autenticación segura. Acceso restringido mediante credenciales individuales para cada médico y paciente. Encriptación de datos. Las puntuaciones recabadas en el cuestionario se almacenarán en servidores seguros con protocolos de cifrado. Consentimiento informado. Cada paciente que ingresa a este proyecto de telemonitoreo, deberá firmar un consentimiento digital antes de utilizar la plataforma, autorizando el uso de sus datos para fines médicos, puesto que una de las oportunidades de este proyecto es generar una base de datos, ¿no? Capacitación en seguridad digital. El personal de salud tiene que recibir capacitación en la formación en el manejo seguro de la plataforma y de la protección de la privacidad de los datos de los pacientes. ¿Qué retos éticos tenemos? La confidencialidad de los datos. Tenemos que asegurar que la información del paciente solo sea accesible por profesionales autorizados y no sea compartida sin su consentimiento, como en cualquier caso. Accesibilidad tecnológica, garantizar que el sistema pueda ser utilizado por todos los pacientes, independientemente de su nivel socioeconómico o acceso a dispositivos electrónicos. Equidad en la atención médica, evitar la transición de un modelo digital. Esto podría generar brechas en la atención, ¿no? Hay que recordar que nuestro grupo de pacientes quizás más predominantes son adultos mayores, ¿no? Y autonomía del paciente para permitir que el paciente tenga control sobre sus datos de salud y pueda decidir si desea participar en el programa de monitoreo digital. ¿Qué procedimientos operativos estándar respecto a los objetivos específicos? Reducir la tasa de complicaciones mecánicas por ausencia de movilidad o presencia de dolor. Optimizar el tiempo de recuperación de la capacidad funcional. Reducir la presencia de dolor que limita la movilidad e integrar el proceso de telesalud a la ortopedia y traumatología del Hospital Salud. Población objetiva. ¿Quiénes son nuestros objetivos? ¿Todos los pacientes postoperatorio de artroplastia de cadera? No, ¿no? Pacientes que tienen persistencia del dolor en el postoperatorio, presentan una baja demanda funcional antes de la cirugía, presentan riesgo elevado de complicación mecánica o infecciosa y tienen acceso a un teléfono inteligente o computadora para poder responder el cuestionario. Vamos a contar con una plantilla de recolección de datos que va a tener los datos del paciente, DNI, edad, sexo, dirección, fecha de cirugía, escala visual análoga al dolor, registro mensual de la escala de Harris modificada, registro de episodios de dolor o limitación funcional, alertas automáticas en caso de puntuaciones críticas e historial de acciones realizadas en aquellos que la meritaban, ¿no? Procedimientos estándar en relación a los resultados esperados. Mejoría de la capacidad funcional y disminución del dolor, reducción de las consultas presenciales a solo aquellas que ameriten un seguimiento especial, así vamos a poder descongestionar el área de consultorio externo, mayor adherencia de los pacientes al proceso de rehabilitación y disminución de los costos de los servicios en salud al optimizar el personal de salud y espacio físico en área de consultorio externo, ¿no? Y poder redirigirlo quizás a este personal que eh, está optimizando a áreas críticas como son emergencia, tópico de emergencia, hospitalización, ¿no? O algún otro tipo de área crítica. Respecto al presupuesto, la inversión en relación al personal médico de enfermería van a ser 180.000 soles mensuales, ¿no? Y 2.160.000 soles anuales. Para el desarrollo de la plataforma digital, una inversión única de 140.100 soles para poder hacer las veces o la labor de promoción y educación en salud. Vamos a necesitar 10.400 soles mensuales, equivale a 124.800 anuales. Para el mantenimiento y la operación de la plataforma, 14.000 soles mensuales y 168.000 soles anuales, ¿no? Generando un costo total de 2.592.900 soles anuales. Respecto a la fase 3, que consta del monitoreo y la evaluación de la mejora continua, tenemos que dentro de los objetivos de monitoreo y de elaboración, vamos a buscar revisiones periódicas de los datos recopilados a través de la base de datos digital, permitiendo identificar tendencias y patrones en el proceso de rehabilitación. Se van a establecer puntuaciones aceptables y críticas, como ya se han establecido dentro del score de Harris, como indicadores clave, y se registrará una medición inicial en el postoperatorio inmediato y se registrará nuevamente de forma mensual. Vamos a ir también por una evaluación del grado de cumplimiento del personal de salud en el uso de la plataforma digital. Es importante que antes, durante, se capacite el personal de salud, ¿no? Se va a examinar si médicos y enfermeras
ingresan y consultan adecuadamente los datos del paciente, verificando el correcto funcionamiento del sistema de alertas y su impacto en la toma de decisiones clínicas. Por otra parte, iremos también por la evaluación de la constancia con la que los pacientes completan el cuestionario, qué tan apegados están a responder y a contribuir en su seguimiento. Se examinará con qué frecuencia registran sus respuestas en la aplicación móvil y qué tan accesible resulta para ellos. Se realizará un análisis financiero para determinar el impacto económico del proyecto, si es que realmente vale la pena, ¿no? Es que vamos a ahorrar eh, y optimizar personal de salud y espacio para poder atender a otras áreas críticas, es equivalente a la inversión que se va a hacer con este proyecto, ¿verdad? Se valora la cantidad de consultas presenciales que se han evitado gracias al monitoreo remoto, el ahorro de insumos médicos y la disminución de gastos relacionados con intervenciones adicionales por complicación. Y evaluación de la infraestructura tecnológica para garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma digital sin interrupción. Para la mejora continua tenemos que garantizar la sostenibilidad y el perfeccionamiento del sistema y para eso utilizaremos la retroalimentación proporcionada por el personal de salud, los pacientes y los datos obtenidos a partir del monitoreo y la evaluación del sistema. Una actualización de la plataforma digital incorporando nuevas herramientas conforme se identifiquen necesidades adicionales. Tenemos que hacer la captación del personal y eso será mediante desarrollo de talleres periódicos, actualización para garantizar que médicos y enfermeras conserven un alto nivel de competencia en el uso del sistema digital y en la interpretación de datos generados. Y para la perspectiva del paciente se tiene que fortalecer estrategias de educación en salud y adherencia al tratamiento, campañas de sensibilización sobre la movilidad temprana y el proceso de rehabilitación, nuevas estrategias de comunicación que fomenten la participación activa de los pacientes en el programa. Y por último tenemos las conclusiones. Tenemos que enfrentarnos a que no tenemos muchas veces la capacidad para atender el volumen de pacientes en consultorio externo. Por eso vamos a optimizar el seguimiento postoperatorio y de esta forma se van a reducir aquellas consultas que son no innecesarias, porque si el paciente va a una consulta es porque es necesario. No, nadie se acerca a un personal de salud por puro gusto, ¿correcto? Sino que no son tan primordiales como otros que sí están críticos. La implementación del sistema de telesalud permitirá el monitoreo más preciso y continuo de pacientes de artroplastía de cadera, mejorando la identificación temprana de complicaciones y facilitando los ajustes en la rehabilitación. Reducción de las consultas presenciales innecesarias. El uso de la escala de Harris modificada y su integración con la historia clínica electrónica permitirá una evaluación remota eficiente, disminuyendo la carga de consultas presenciales innecesarias y optimizando los recursos hospitalarios. Existirá una mayor adherencia de pacientes a la rehabilitación. La aplicación móvil y los recursos educativos facilitarán la participación activa de pacientes en el proceso de recuperación, fomentando la adherencia a protocolos de rehabilitación y mejorando resultados funcionales. La generación de datos epidemiológicos para la mejora de la atención. La base de datos recopilada proporcionará información clave sobre la evaluación funcional de los pacientes, permitiendo estudios epidemiológicos que contribuyan a la optimización de estrategias de tratamiento y rehabilitación. Y por último, la viabilidad y escalabilidad del proyecto. La infraestructura tecnológica existente y la disposición del personal de salud favorecen la implementación del sistema, con posibilidades de ampliación a otras cirugías ortopédicas y replicación en diferentes instituciones de salud. Sin más que decir, esa es la presentación de mi proyecto.